con este tema. Pero antes vamos a recordar precisamente, compañeros. Antes, permítame. Sí, ahí está. ¿Qué es lo que pasó la clase pasada? Ahora sí, ¿verdad? Valga la redundancia. Vimos medidas de tendencia central. El objetivo. Aquí lo que hicimos fue calcular, básicamente vamos a tener que calcular, bueno, la clase pasada calculamos la media, mediana, moda y rango medio. Sí, que son medidas de... Y ya posteriormente ahorita vamos a ver tres, que es rango, varianza y desviación estándar. Pero eso es para esta clase. Las medidas de tendencia central se explicó más o menos, se explicó cómo se calcula la media. Un ejemplo, otro ejemplo así con esta ilustración. La mediana. Hay un procedimiento para calcular la mediana, recordemos, ¿sí? Ahí está la fórmula, que es esta, para la mediana. ¿Sí? Ya se hizo un ejemplo con datos. Aquí está el procedimiento con esta fórmula. Y al final nos salió 8.5. También vimos la moda, ¿verdad? Que la moda para este tema pues está bien fácil porque es el valor de X que ocurre más frecuentemente, o sea, se repite más. La moda es el dato que se repite más. El rango medio, esta es su fórmula. Sumamos el valor mínimo más el valor máximo, se divide entre 2. Al final se puso todos los resultados. De la media es 8. La mediana 8.5. La moda es 9. Y el rango 8.2. Ah, no, a ver, sí, la media es 8.2, perdón. Y el rango es 8. Sí, es al revés. ¿Sale? Bueno, vamos, ahí están los datos. Posteriormente se explicó cómo hacer por medio de la herramienta de Excel, hacer los cálculos de media, mediana, moda y rango de una forma más fácil, ¿no? Metiendo fórmulas y ya Excel lo hace sin necesidad de hacer todo este rollo, ¿verdad? Por lo menos para promedio, que es la media, la mediana, ¿verdad? La moda y el rango, ¿sí? Se explicó cómo se puede hacer más fácil en esta herramienta que se llama Excel. Y pues son estos dos ejercicios que estas dos diapositivas que tienen que hacer. La primera diapositiva son 2 ejercicios y la otra diapositiva es otros ejercicios que ustedes tienen que entregar en el Teams y mañana se vence la entrega, ¿sale? Ahora vamos con el tema que nosotros nos incumbe. Ya vimos medidas de tendencia central. Ahora vamos a ver medidas de dispersión. Y posteriormente vamos a ver medidas de posición y luego tipos de distribución. Pero ahorita precisamente vamos a estar viendo medidas de dispersión. ¿Ok? ¿Qué son las medidas de dispersión? Valores que describen la cantidad de variabilidad que se encuentran entre los datos. Datos bastante agrupados poseen valores relativamente pequeños y datos más dispersos tienen valores más grandes. El agrupamiento más estrecho ocurre cuando los datos carecen de dispersión, ya que todos los datos tienen el mismo valor, para los cuales la medida de dispersión es cero. Las medidas de dispersión incluyen rango, que vamos a calcular, varianza y desviación estándar. Estas tres son las que vamos a hacer de una forma tradicional, clásica, como si la estuviéramos haciendo en nuestro cuaderno, pero también la vamos a hacer tipo Excel, ¿verdad? Para que sea pues más fácil. Acuérdense que en Excel metemos fórmulas. ¿Sí? Entonces ahorita las medidas de dispersión es esto básicamente. ¿Sale? Vamos con el primero. Aquí nos dice el primero que es el rango. Entonces el rango es este.
Es la diferencia entre en valor entre las porciones de datos de mayor valor, max, y de menor valor, min. ¿Sí? Aquí el rango, a diferencia del otro rango que vimos, que era el rango medio se sumaba. Y en este rango se va a restar, ¿sale? Cuando son medidas de dispersión, el rango se resta. Cuando son medidas de tendencia central, el rango se suma. ¿Sí? Aquí está. Y además se llama rango medio. Aquí se suma y se divide entre 2, que fue el tema pasado. Pero ahora el rango, ¿verdad? En medidas de dispersión, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a restar. ¿Sí? Y ya no se divide entre 2, nada más es una resta. Aquí nos ponen un ejemplo, cómo se calcula el rango, ¿verdad? En el tema de medidas de dispersión. Tenemos una muestra de 3, el valor de 3, otro valor de 3, el valor 5, el valor 6 y el valor 8. ¿Cómo lo calculamos? ¿Sí? Bueno, pues su nombre lo dice. Es un rango máximo. Tenemos que hacer el rango máximo aquí. ¿Cuál sería el mayor o máximo? Pues el 8. De esta muestra, ¿sí? De esta muestra, que incluyen 5 datos, se repite 2 veces el 3, es el 5, el 6 y el 8. Bueno, de esta muestra, ¿cuál es el que tiene más valor? Pues el 8. Entonces es el máximo, 8. ¿Y cuál es el mínimo? ¿Cuál es el que vale menos de los 5 datos? El valor mínimo, pues es el 3. Aunque se repita 2 veces, solamente se pone una vez. Entonces, el máximo es 8 de la muestra y el mínimo es 3. 8 menos 3 nos da el valor de 5. Entonces, el rango para medidas de dispersión es ¿cuánto? 5. ¿Sale? Por aquí está. ¿Por qué? Porque se restó el máximo, 8, y el mínimo, 8 menos 3 nos dio 5. Eso es para lo que es el rango de la muestra en medidas de dispersión. En medidas de tendencia central, ahí cambia, ¿verdad? Como les había dicho yo, ¿sí? En medidas de tendencia central, ahí se suma y se divide entre 2. Pero aquí lo que estamos haciendo es otro rango. Vamos al el siguiente subtema. Acuérdense, ya vimos el rango, ya está aquí. Se supone que este ya lo entendimos. Vamos con el siguiente, que es la varianza. La desviación media, que también incluye este tema, es x menos x. Es la diferencia. Aquí nos faltó aquí tenía que haber sido una línea para acá. Creo que se movió. Se dieron cuenta que se movió. Pero bueno, es x menos la desviación, el promedio. Promedio de x. Esta x y arriba está la línea significa promedio. ¿Sí? Es la diferencia entre el valor de la x y la media de x. ¿Sí? Promedio o media. Acuérdense que se llama igual. Promedio o media es lo mismo. Aquí tenemos 3 casos cuando el valor de x o cualquier dato de x es mayor que la media, es una desviación positiva. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un valor de x, cualquier valor de x, como puede ser el 3, el 5, el 6, el 8, ¿sí? Ese sería x, es menor que el valor de la media o el promedio? Se llama desviación negativa. ¿Qué es lo que pasa cuando una x, cualquier valor de la muestra, es igual al promedio? Pues es 0, nada más. A lo mejor ahorita va a estar un poco complicado entenderle porque es un poco de teoría, pero ya cuando hagamos ejercicios yo quiero pensar que vamos a entender un poquito más. Aquí vamos a ver ejercicios, ejemplos, ¿verdad? Vamos a calcular pues precisamente la desviación.
Necesitamos saber la desviación para poder calcular la varianza. Entonces aquí nos dice, considere la muestra la misma, ¿verdad? 6, 3, ¿verdad? 8, 5 y 3. ¿Sale? Calcular la desviación con respecto a la media de cada valor de la muestra. ¿Cómo calculamos la desviación? Pues con esta fórmula, esta que está aquí. ¿Sale? Donde nos dice, bueno, primero vamos a calcular el promedio. El promedio es la suma de todos los datos de la muestra entre el número de datos. Es decir, vamos a sumar 6 más 3 más 8 más 5 y más 3. 6 más 3 es 9, más 8, 17, más 5, ¿cuánto nos da? 23, y más 3, digo 22, y más 3, 25. ¿Sí? Entonces, 6 más 3 más 8 más 5 más 3 son 25 aquí. Entonces, aquí va un 25. ¿Sí? Es decir, hizo 25. Ok, la canción. Permítanme. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Sí. 25 entre ¿cuántos datos hay? Pues hay un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos. Esto va a ser entre 5. 25 entre 5 nos da 5. ¿De dónde salió el 25? Pues es esta. Esta es la fórmula de aquí. ¿Sí? De ahí salió el 25. ¿Por qué? Porque sumé 6 más 3, 9, ¿verdad? Más 8, 17, más 5, 22, más 3, 25. Sumé estos tres datos de la muestra, me salió 25, entre el número total de la muestra, que son 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 datos, 25 entre 5, el resultado es 5. Y aquí hay otra forma también de poder calcular este tipo de procedimientos. Por ejemplo, tenemos los datos, ¿verdad? X, que es 6, 3, 8, 5, 3, que son los datos de muestra. Aquí tenemos que adelantarle un poquito a esto, ¿verdad? X, que son los datos, menos el promedio. Es decir, ¿cuánto vale X? Para el primer dato vale 6. Pero ¿cuánto me salió el promedio? El promedio salió, ¿cuánto? 5. Entonces, 6 menos 5, 6 menos 5, o sea, 6, aquí vamos a poner que es un 6, menos 5, 6 menos 5, aquí nos dio 1. 6 menos 5, 1. Ese es para el primer dato. Para el segundo dato, se hace lo mismo. 3 menos 5. 3 menos 5 nos da, ¿cuánto nos da? Menos 2. 3 menos 5 es menos 2. Vamos para el siguiente. Otra flechita aquí. 8 menos 5 nos da 3. 8 menos 5, 3. Para la siguiente desviación, pues es lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver si no se hace tanto tráfico aquí de flechitas. 5 menos 5. 5 menos 5 nos da 0. Y el último, 3 menos 5. 3
menos 5 nos da menos 2. Y aquí ya sacamos la primera desviación para poder calcular la varianza. ¿Sí? La varianza se calcula, ahora sí, por medio de esta ecuación. Aquí está. Si se dan cuenta, compañeros, ya hicimos este paréntesis, este que está aquí, x menos x promedio, nada más hicimos eso. Ya para poder calcular la varianza hay que elevarla al cuadrado y dividirlo entre el número de datos menos 2. ¿Sí? Entonces así se va a calcular la varianza. Si se dan cuenta, vuelvo a repetir, ya hicimos esto. Bueno, elevado al cuadrado no. Y aquí está, es esto. X menos X promedio. X menos X promedio, ya lo hicimos. Elevado al cuadrado todavía no, pero ya hicimos X menos X promedio de cada uno de los datos. ¿Sí? Arrojó que para el primer dato la desviación es 1, para el segundo menos 2, para el tercero 3, para el cuarto 5 y para el quinto dato menos 2. Tenemos que hacer ahora sí esta tabla de cálculo de varianza. Aquí tenemos los 6 datos implícitos. Más bien explícitos, no son implícitos, son explícitos. Aquí está. Que es el 6, 3, 8, 5 y 3. Esta es la fórmula para calcular el promedio. La fórmula para poder calcular la media, que es x media o x promedio es igual a la sumatoria de x de todos los datos entre n. ¿Qué es lo que nos había salido? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos había salido aquí? 5, ¿verdad? Este nos salió 5. Aquí está. Todo este rollo, aquí nos salió 5. Y aquí está el resultado. La suma de 6 más 3 más 8 más 5 más 3 nos dio 25. Aquí está. Y aquí está el dato de 5. No creo que haya dificultad de poder entenderle hasta ahorita a esta tabla. Entonces, para poder calcular la varianza, tenemos que utilizar 5 pasos. El primer paso, pues la suma de todos los datos de la muestra. El paso 2, encontrar el promedio, que nos salió 5. El paso 3 es lo que hicimos acá. Ahí. 1 menos 2, 3, 0, menos 2. Será el paso 3. 1 menos 2, 3, 0, menos 2. Hicimos la resta, ¿sí? Del dato, o sea, 6 menos 5 nos da 1. Acuérdense que hicimos un montón de flechitas ahí medio raras. 6 menos 5, 1. Que fue la primera flechita esta. Aquí está. 6 menos 5, 1. 6 y 5, 6 menos 5, 1. Posteriormente vamos a la siguiente, al siguiente dato, que sería 3 menos 5. Todos son menos. 3 menos 5, menos 2. Siguiente dato, 8 menos 5. 8 menos 5, 3. Estamos repitiendo lo que hicimos acá, chavos. ¿Ok? Después, 5. Aquí ya le puse un relajo acá. Bueno, 5 menos 5. 5 menos 5 pues nos da 0. Y por último, 3 menos 5. 3 menos 5 nos da menos 2. Todos estos resultados, vuelvo a repetir, son los que se hicieron aquí, que es x menos x promedio. O sea, un dato cualquiera de la muestra, menos el promedio. Ese sería el paso número 3. Paso número 4 para poder calcular la varianza es que hay que elevarlo al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Pues 1.
Aquí lo desglosaron, sabemos que es 1 por 1. 1 por 1 es 1 al cuadrado, pues es 1. Menos 2 al cuadrado, pues es 4, porque es menos 2 por menos 2 es 4. 3 al cuadrado es 9, o sea, porque es 3 por 3, 9. Acuérdense las reglas básicas de matemáticas. 1, fue mate 1, ¿eh? 0 al cuadrado, pues sabemos que es 0. 0 por 0, 0. Y por último, menos 2 al cuadrado es 4. Es decir, menos 2 por menos 2 es 4. Para poder hacer el paso número 5 y aplicar esta fórmula, la que está aquí, esta fórmula, S cuadrada, todo este rollo, ¿sí? Tenemos que sumar el paso 3 y el paso 4. Es decir, sumar estos. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 más 3, 2. 2 más 0, pues 2. 2 menos 2, 0. El paso 3 de todos estos cálculos nos dio 0. Es decir, x menos x promedio nos dio 0. Este es el resultado del paso número 3. El paso número 4, ¿cuál sería el resultado? Igual hay que sumarlo, porque acuérdense que esta E, creo que ya les había dicho, significa suma. Entonces vamos a sumar 1 más 4, 5. 1 más 4, 5. 5 más 9, 14. 14 más 0, 14. Y 14 más 4, 18. ¿Sí? Entonces, se suman todos estos, 1, 4, 9, 0 y 4, nos dio 18. Se suma 1 menos 2, 3, 0 y menos 2, nos dio 0. Entonces ya tenemos estos dos datos, 0 y 18, para poderla sustituir aquí. Sabemos y entendemos que la suma del paso número 4 nos dio 18, entonces aquí, si se dan cuenta, la sumatoria de todo esto es esto. Los dos que redondeé es lo mismo, si se dan cuenta. Es lo mismo. ¿Cuánto nos dio? 18. Entonces, lo de arriba, que es el numerador, nos dio 18. Entre el denominador, que es n menos 1. ¿N cuánto vale? N sabemos que también vale 5. Aquí está. N vale 5. ¿Por qué n vale 5? Porque son 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5. Si hubieran sido 6 datos, pues se divide entre 6, ¿no? Si hubieran sido 7 datos, pues entre 7, etcétera. Pero el número de datos es 5. 5 menos 1, 4. Entonces, 18 entre 4 nos dio la varianza 4.5. Y ya acabamos el paso número 5. ¿Sale? Entonces, esta es una forma de poder calcular la varianza. Si se dan cuenta, resumiendo, tenemos que calcular primero una desviación con respecto a la media. ¿Sí? ¿Cuál es la desviación con respecto a la media? Es este que redondea. Para poder calcular la fórmula de la varianza. ¿Sí? Y aquí más explícitamente les están diciendo cómo calcular la varianza. Necesitamos un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos para poder calcular la varianza. Vean cómo si está más complicado, ¿no? Que la primera parte para poder calcular el rango, ¿no? Con el rango nada más con esta fórmula. Y ya calculamos el rango, ¿sí? Con una fórmula, pero la varianza son 5 pasos. Entonces, hasta ahorita ya llevamos rango y varianza. ¿Sí? Con esta fórmula se calcula el rango, y con este procedimiento de 5 pasos se calcula la varianza. ¿Qué nos falta? Nos falta la desviación estándar. Una cosa es la desviación estándar y una cosa es la desviación media.
¿sí? No confundir. Aquí les están pidiendo, ¿verdad? Es un ejercicio, calcular la varianza. Aquí el ejemplo fue con estos datos y ahora les están pidiendo hacer lo mismo, hacer esta tabla, toda esta tabla, toda esta tabla. Toda esta tabla fue para estos datos, ¿sí? Para estos datos fue toda esta tabla. Pero ahora les están pidiendo una tabla como esta para estos datos, ¿sí? Entonces esa ahora sí la tienen que hacer, chavos. Igual mandar su foto, etcétera, su captura, etcétera. Vamos al siguiente paso, bueno, siguiente que eh, parte de los temas, que es la desviación estándar. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Se simboliza con la letra S, que es igual a la raíz cuadrada de S cuadrado. Vas a decir, ah, caray, ¿qué es esto? Ahorita lo vamos a ver. Nos dice que la desviación estándar de una muestra S es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque una vez que ya calculamos la varianza, que nos salió 4.5, es S, la desviación estándar se calcula, ¿verdad? Con 4.5 y se saca la raíz cuadrada, ¿sí? O sea, aquí nos habían salido 4.5, que es S cuadrada. S cuadrada es igual a 4.5, ¿sí? Vamos a ponerlo con otro color para que no. Esta es igual a 4.5, ¿sí? S cuadrado. Para poder calcular la desviación estándar, lo que tenemos que hacer aquí es raíz de ¿qué? De 4.5. Y ya calculamos la desviación estándar. Para poder calcular la desviación estándar, necesitamos calcular la varianza, ¿sí? Detallito, ¿verdad? Que ya saben que la varianza sí tiene su chiste, ¿verdad? O sea, tuvimos que hacer todo este cuadro, todo este rollo, para poder calcular la varianza. Aquí está, la varianza. Y esta varianza es S cuadrado. S cuadrado es igual a 4.5. Entonces, ¿cómo calculamos la desviación estándar? Pues la raíz cuadrada de 4.5, porque S cuadrada es 4.5, que es la varianza. Es lo que nos dice aquí, la desviación estándar de una muestra S es la raíz cuadrada positiva de la varianza. ¿Sale? Bueno, esa es en una forma tradicional, clásica, como si lo estuviéramos haciendo, ¿verdad? De forma manual en nuestro cuaderno, ¿sí? Pues tenemos que hacerlo. Pues primero calcular el rango, ¿verdad? En nuestro cuaderno le ponemos 8 menos 3 igual a 5. Después sacamos esta tablita, que es la desviación, desviación con respecto a la media. Y después en nuestro cuaderno podemos hacer esta tablita, ¿verdad? Sacar nuestra escuadra, nuestra regla y poner esta, ¿sí? Como lo hacíamos o le hacemos en clases presenciales, ¿no? De una forma tradicional, clásica. Después de la varianza, pues ya calculamos la desviación estándar, ¿verdad? Que nada más es la raíz cuadrada de todo este rollo que nos salió de la tabla. Y pues ya, se la presentamos al maestro y ya, ¿sabes qué? Ya tienes tu participación del día de hoy, ¿no? Pero también se puede hacer, como les había dicho, comentado, ayudándonos de Excel, ¿verdad? Que es meter ahí fórmulas. Podemos calcular el rango, la varianza, la desviación estándar, ¿verdad? Y va a ser bien fácil. Vamos a tratar de hacerlo así rápido para que vamos a utilizar Excel. Aquí ya está. Y lo que tenemos que hacer es, pues, seguir.
precisamente la diapositiva, ¿verdad? Vamos a poner muestra, que es 6, 3, 8, 5 y 3, ¿sale? Vamos a poner muestra 6, 3, 8, 5, 3. 6, 3, 8, 5, 3. 6, 3, 8, 5, 3. Ahí está. ¿Sí? Después vamos a poner en otra columna, vamos a poner uno que se llame rango. En el C. Y en el D, ahí sí vamos a poner la fórmula. La fórmula que nos dice la diapositiva. ¿Sí? Aquí, a diferencia del otro rango, se sumaba. Vuelvo a repetir. Aquí ahora ¿sé qué? Se resta. Es la única. Y no se va a dividir entre dos. Aquí nada más es una resta. Entonces vamos a ponerle la misma fórmula. Igual máximo, paréntesis del rango, menos mínimo, paréntesis del rango. Y cerramos paréntesis. ¿Sale? Entonces vamos a hacer. Ponemos la fórmula que es igual máximo, paréntesis. En mi caso, ¿verdad, compañeros? Aquí tienen, en la diapositiva tienen un rango que es C7 a C11. Pero en mi caso no es así. En mi caso es A2, A6. Le ponemos A2, dos puntos, A6. Cerramos. Después menos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Vamos siguiendo la fórmula. ¿Sí? Ya pusimos la primera parte de esta fórmula. Después menos y la palabra min de mínimo. ¿Sí? Entonces le ponemos menos la palabra min. Abrimos paréntesis. Y sería el rango de A2 a A7. De hecho ya está ahí, ¿verdad? A2, dos puntos. Cerramos paréntesis. Vean cómo ya está la fórmula. Lo único que cambia es mi rango, a diferencia de la diapositiva que está aquí. Por aquí fue C7, C11. ¿Sale? Y aquí está. Ponemos Enter. ¿Y cuánto nos da el rango? 5. Vamos a ver si nos da 5. Aquí está, 5. Acuérdense que en Excel hay que meter fórmulas para que nos quede bien todo esto. Si está mal algo que pusimos aquí, un paréntesis, por aquí a lo mejor no pusimos el igual, a lo mejor no pusimos de los dos puntos, etcétera. Tenemos que checar nuestra diapositiva para que nos dé el resultado. ¿Sale? Bueno, esto es en base al rango. Vamos al siguiente, que se llama varianza. Entonces se van a dar cuenta que está bien fácil sacar la varianza, a diferencia de todo este rollote. ¿Está? Aquí. Todo está, ¿no? Hasta acá. Aquí está la tabla. Bueno, desde aquí tenemos que empezar la varianza con la desviación respecto a la desviación, ¿verdad? Y hacer toda esta tabla. Para evitarnos hacer toda esta tabla, pues es tan fácil hacerlo en Excel aquí. Metemos nada más una fórmula que es bien fácil, que es igual var de varianza y el rango. Y ya nos va a salir la varianza. ¿Cuánto nos costó, verdad? Sacar 4.5? Todo este rollo. Tan fácil es hacerlo aquí en Excel. Vamos a ver. Entonces ponemos aquí varianza. Y vamos a meter en esta columna y en esta fila la fórmula. Entonces, ¿qué nos dice que es? Es igual var y el rango. Entonces le ponemos igual var
¿sí? Aquí está, en esta, doble clic y el rango. De A2 a A6, ¿no? Bueno, creo que la otra le puse a 7. Bueno, ahí está. 4.5, ¿sí? Así igual. Ah, no, aquí le puse, aquí era 6. De todos modos sale igual, ¿eh? Ahí está. Vean, cómo nada más meter esta formulita, ¿sí? Ay, aquí ya la regué. Bueno, vamos a volver a hacer porque algo movimos aquí. Par, es esta, le ponemos doble clic, el rango, ¿sí? Vean cómo tan fácil es. ¿Cuánto me tardé en meter la fórmula? ¿5 segundos? ¿10 segundos? No sé. Y ya nos salió 4.5. A diferencia de cuánto tenemos que tardarnos, ¿verdad? En hacer esta tabla. Esta tabla. Primero esta y luego esta. ¿Sí? Entonces es importante también utilizar las herramientas de Excel. Si no las sabemos utilizar, pues entonces ¿para qué la tenemos? Para que tenemos también una clase de computación. Sí, acuérdense que yo los llevo, bueno, si estuviéramos en clases presenciales, tendríamos que tener una sesión e irnos al laboratorio de informática para que ustedes hicieran esto. Pues yo no le veo gran chiste, ¿no? Pero bueno, de todos modos se tiene que ver. Y por último, la desviación estándar. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Pues igual se le mete esta fórmula, que se pone igual des y el rango, ¿sí? Entonces vamos a hacer desviación estándar, le ponemos aquí. Desviación estándar. Vamos a agrandarlo más. Y aquí le ponemos la fórmula, ¿verdad? Es igual que desvets, ¿verdad? Aquí está, ¿dónde está? Es esta que está aquí. Ponemos doble clic y el rango. Jalamos el mouse desde A2 hasta A6 y le ponemos Enter. Y nos da 2.1. Bueno, aquí salieron más datos, 2.12, ¿no? Porque está más exacto. Ellos, bueno, aquí acuérdense que hay una forma aquí de poner menos decimales, pero yo lo dejo así porque me gusta ponerlo bien exacto. Entonces, ahí está, 2.2 o 2.1, lo que le salió aquí en la diapositiva, 2.1. Después desviación estándar, el rango, y aquí nos sale precisamente el resultado. Pues ya acabamos por lo menos en Excel. Vean cómo estos tres datos, que nos llevamos bastante tiempo, sobre todo en la varianza, pues fácil se hizo, ¿no? Yo ahorita me tardé porque estoy tratando de explicar, pero pues si ya me la sé, si ya no la sabemos, pues ya se bien fácil, ¿no? Bueno, esta es la diapositiva número 36 y lo que les queda de tarea es hacer estos ejercicios. En la diapositiva 37 hacer estos dos ejercicios con estos datos, ¿sí? Y acuérdense que hay que hacerlo de forma tradicional, como si estuviéramos en nuestro cuaderno, y también en la forma en Excel, ¿sale? Y la 38, pues también hay que hacer todos estos. Son 3 ejercicios. Son los mismos que los que hicieron la clase pasada, pero era para calcular media, mediana, moda y rango, ¿no? Pero ahora los mismos que hicieron aquí en la 22 y en la 23, pues son los mismos en la 37 y 38, pero
ahora calcular rango, varianza y desviación, ¿sí? Rango, varianza y desviación estándar. No sé si hay alguna duda, chavos, comentarios, aclaraciones de todo esto. Bueno,